Esposa humilla a su marido frente a sus hijos, pero ellos le dan una lección inolvidable. La historia comienza en la casa de los Salazar, un hogar que a simple vista parecía perfecto, fachada impecable, jardín cuidado y una familia que desde afuera encarnaba el ideal de felicidad. Clara, la matriarca, era una mujer elegante y muy respetada en la comunidad. Dueña de una boutique de moda en el centro de la ciudad, se había ganado un nombre gracias a su ambición y disciplina. En el vecindario la describían como trabajadora, sofisticada y dedicada a su familia. En reuniones sociales se mostraba encantadora, siempre sonriente y dispuesta a ayudar. Sus palabras eran medidas, su porte distinguido, su risa controlada y su actitud afable. Pero, como tantas veces ocurre, las apariencias ocultaban una realidad muy distinta dentro de las paredes de su casa. Julián, su esposo, era un hombre de mirada tranquila y voz serena. Había dejado su empleo como ingeniero cuando nació su primer hijo, Daniel, y desde entonces se dedicaba a la familia. Se encargaba de la casa, de los niños, de que todo estuviera en orden y, sobre todo, de que Clara estuviera satisfecha. Desde fuera parecía un hombre afortunado, esposa exitosa, hijos sanos y una casa hermosa. Pero su vida en realidad era un cúmulo de silencios forzados y sacrificios invisibles. Clara tenía un lado oscuro que nadie más veía. Su amabilidad se desvanecía en cuanto cruzaba la puerta del hogar. No golpeaba a Julián ni a los niños, pero su crueldad se manifestaba de maneras más sutiles y constantes. Sus palabras eran afiladas como cuchillos, diseñadas para menospreciar y debilitar. Cualquier error de Julián, por pequeño que fuera, se convertía en motivo de burla. Si la comida estaba fría, si la casa no estaba impecable, si se atrevía a opinar en un tema que ella consideraba fuera de su alcance, Clara no perdía la oportunidad de ridiculizarlo. «Eres un desastre, Julián», solía decir con una sonrisa de desdén. «¿Cómo es posible que ni siquiera puedas hacer esto bien?». Las palabras caían sobre él como una lluvia ácida, consumiéndolo poco a poco. Al principio intentaba defenderse, pero con los años había aprendido que era inútil. Cada intento de explicar o justificarse solo empeoraba las cosas. Clara siempre tenía una respuesta hiriente, una manera de hacerlo sentir insignificante. Así que se acostumbró a callar, a bajar la mirada y a fingir que no dolía. Daniel, con sus 14 años, había comenzado a notar la tensión en el ambiente. Ya no era un niño ingenuo, entendía que su padre evitaba contrariar a su madre, que cada palabra que decía era medida con precisión para no desatar su ira. Había aprendido a leer el lenguaje corporal de Julián, la forma en que sus manos temblaban ligeramente cuando Clara hablaba con tono severo, la manera en que su rostro se tensaba cuando ella entraba por la puerta. También veía cómo su padre se apresuraba a preparar la cena, a asegurarse de que todo estuviera en orden, como si cualquier imperfección pudiera provocar una tormenta. Lucía, en cambio, era demasiado pequeña para comprender del todo lo que ocurría. A sus 10 años aún veía a su madre como una figura imponente, alguien que debía ser respetada y obedecida sin cuestionamientos. Sin embargo, incluso ella comenzaba a notar que algo no estaba bien. A veces, cuando su madre levantaba la voz, sentía un nudo en el estómago, una sensación desagradable que no sabía cómo describir. Veía a su padre encogerse, veía a su hermano fruncir el ceño, y algo dentro de ella le decía que eso no era normal. Las humillaciones no siempre eran evidentes. Muchas veces eran comentarios disfrazados de bromas, dichos frente a los niños con la intención de que ellos también aprendieran a menospreciar a su padre. «Tu padre es demasiado sensible, no aguanta nada», decía Clara riendo mientras Julián apretaba los labios y fingía sonreír. «Papá, ¿por qué mamá siempre dice esas cosas?», preguntó Lucía en una ocasión con la inocencia de quien aún no ha aprendido a ignorar el dolor de los demás. Julián titubeó antes de responder. No podía decirle la verdad a su hija, no podía confesarle que su madre lo trataba así porque disfrutaba sentirse superior. Porque necesitaba demostrar que tenía el control. «Así es su manera de ser, cariño», dijo con una sonrisa forzada.
no lo hace con mala intención. Pero Daniel sabía que eso no era cierto. Lo veía en los ojos de su padre, en la forma en que evitaba mirar a su esposa. No era una cuestión de carácter, era una cuestión de poder. Las escenas de desprecio y desvalorización se repetían día tras día, en pequeñas dosis que por separado podían parecer insignificantes, pero que juntas construían un muro invisible alrededor de Julián, aprisionándolo en una jaula de sumisión. Las reuniones familiares eran otra historia. Allí Clara se mostraba como la esposa perfecta, la madre ejemplar. Halagaba a Julián frente a los demás, tomaba su mano con afecto, le sonreía con ternura. Y él, como siempre. Clara jugaba su papel con precisión. No podía permitir que la gente viera la verdad, sabía que nadie le creería si dijeran que aquella mujer encantadora que todos admiraban era la misma que hacía sentir insignificante a su esposo en la intimidad del hogar. Los niños veían esta dualidad y cada vez les costaba más comprender cuál era la verdadera versión de su madre. ¿Era la mujer amable y generosa que los vecinos adoraban o la mujer fría y cruel que apagaba la luz en su casa? Una noche, mientras cenaban, Clara lanzó una de sus habituales críticas disfrazadas de broma. Julián, de verdad, ¿cómo es posible que cocines lo mismo todos los días? A veces creo que nuestros hijos comen mejor en la escuela que en casa. Daniel soltó los cubiertos con fuerza. Su padre sonrió levemente, como hacía siempre, fingiendo que no le importaba. Pero él sabía que sí, y algo dentro de él empezó a arder. Lucía miró a su padre y luego a su madre, confundida. Mamá, ¿por qué dices eso? La comida de papá es rica. Clara rió, pero no respondió. Julián desvió la mirada y se apresuró a cambiar de tema. Y así, como tantas otras veces, la humillación pasó desapercibida. Caro Daniel esta vez no la olvidó. Algo estaba cambiando dentro de él, algo que muy pronto Clara no podría ignorar. La casa de los Salazar estaba iluminada con un brillo cálido y acogedor aquella noche. La mesa del comedor, cuidadosamente arreglada con un mantel blanco y una vajilla impecable, esperaba a los invitados. En el aire flotaba el aroma de los platillos que Julián había preparado con esmero durante toda la tarde. Había organizado el evento con el único deseo de que todo saliera perfecto, de que nadie tuviera razones para quejarse y, sobre todo, de que Clara estuviera de buen humor. Las cenas familiares eran una tradición en la casa de los Salazar. Una vez al mes recibían a los padres de Clara, a su hermano mayor, a su cuñada y a un par de amigos cercanos. Era una costumbre que ella insistía en mantener, siempre con la intención de reafirmar su imagen de esposa ideal y mujer ejemplar. Clara era una anfitriona excepcional, una mujer encantadora que hacía reír a todos con sus historias y ocurrencias. Pero esa noche Daniel y Lucía iban a ver algo que nunca antes habían entendido del todo. Julián llevaba una camisa blanca sencilla, el cabello peinado con cuidado y un gesto sereno. Se había esforzado en lucir presentable, en mostrarse sonriente, aunque el cansancio pesara sobre sus hombros. Había pasado toda la tarde preparando la comida, limpiando la casa y asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Su único objetivo era que Clara no encontrara motivos para quejarse. Cuando los invitados comenzaron a llegar, Clara los recibió con abrazos y sonrisas. Estaba de buen humor, contaba anécdotas de su boutique y hacía bromas sobre los negocios con su cuñada. Parecía una mujer relajada y feliz. Daniel y Lucía se movían entre los adultos, entretenidos con la presencia de sus primos, sin sospechar lo que estaba por ocurrir. La cena comenzó con comentarios agradables. Todos elogiaban la comida, especialmente la madre de Clara, quien siempre encontraba algún platillo que le recordaba su juventud. Julián, qué delicia de guiso, comentó la suegra saboreando una cucharada. Me recuerda al que preparaba mi madre cuando éramos niños. Julián sonrió con humildad. Me alegra que le guste, señora, lo hice con mucho cariño. Fue entonces cuando Clara, con una copa de vino en la mano, dejó escapar una risa sarcástica. Bueno, cariño no siempre es suficiente, ¿verdad,
dijo con tono burlón. No todos los días tenemos tanta suerte con la comida. Julián sintió una punzada en el pecho, pero se obligó a seguir sonriendo. Hago lo mejor que puedo, respondió en voz baja. Lo mejor que puedes, repitió Clara con una sonrisa torcida. No quiero sonar ingrata, pero admitámoslo, Julián, la cocina nunca ha sido tu fuerte. Hubo un breve silencio incómodo en la mesa. La mayoría de los invitados rieron de manera forzada, creyendo que era solo una broma inofensiva. Pero Daniel y Lucía no rieron. Julián desvió la mirada hacia su plato. Sabía que si respondía solo provocaría que Clara insistiera más. Así que, como tantas veces antes, prefirió callar. Pero Clara no se detuvo ahí. Se acomodó en su silla y levantó la copa, mirando a los demás con una expresión divertida. A veces pienso que si dependiera de Julián, viviríamos a base de pan y agua, continuó, girando la cabeza hacia su hermano. ¿Te acuerdas de aquella vez que intentó hacer un pastel y terminó pareciendo un ladrillo? Su hermano se rió con discreción, sin saber bien cómo reaccionar. Daniel sintió que algo dentro de él se tensaba. Observó a su padre, vio la manera en que apretaba los labios, el esfuerzo que hacía por no reaccionar. Mamá, interrumpió el chico en un tono serio. Pero Clara ni siquiera lo miró. Se sentía en control de la situación, se deleitaba en su papel de mujer dominante, en la sensación de poder que le daba hacer de Julián el blanco de sus bromas. No sé cómo no se muere de hambre cuando yo no estoy en casa, continuó. Si no fuera por la comida que pedimos a domicilio creo que ya habría adelgazado unos 20 kilos, soltó Clara con tono burlón. Esta vez el silencio fue más pesado. Lucía miró a su madre con el ceño fruncido, no entendía por qué hablaba de su padre así, ni por qué todos reían como si fuera normal. Papá cocina bien, dijo la niña rompiendo el momento. Julián levantó la vista y vio a su hija, lo miraba con inocencia, pero también con una chispa de molestia. Clara arqueó una ceja y rió como si la interrupción le pareciera adorable. Oh, pequeña, qué dulce eres. Claro, para ti todo lo que hace tu padre es perfecto, dijo dándole una palmadita en la cabeza. Daniel ya no soportó más. No tiene gracia, dijo con firmeza. Clara finalmente lo miró. Perdón, que no tiene gracia. Papá hace todo en esta casa y tú lo tratas como si fuera tu sirviente, respondió el chico. Un silencio absoluto cayó sobre la mesa. Julián sintió el aire desaparecer de sus pulmones. Nadie jamás había confrontado a Clara de esa manera en público, y mucho menos su propio hijo. La mujer entrecerró los ojos, su mandíbula se tensó. Daniel, cuidado con cómo me hablas, dijo en un tono bajo, amenazante. Solo digo lo que es cierto, insistió el chico. Papá se esfuerza por hacer todo bien y tú solo lo criticas. Daniel, intervino Julián con el corazón acelerado, intentando calmarlo. Clara soltó una risa sin humor. Parece que alguien necesita aprender a respetar a su madre. Y tú respetas a papá, replicó el muchacho. El aire se volvió pesado, los invitados estaban incómodos, nadie se atrevía a intervenir. Clara estaba furiosa, pero sabía que no podía explotar frente a todos. Finalmente soltó la servilleta sobre la mesa y tomó un sorbo de vino. Ya veo qué clase de ideas te está metiendo tu padre, murmuró con desprecio. Julián cerró los ojos un instante, sintió su pecho apretado, pero algo dentro de él también comenzaba a arder, un fuego que llevaba años apagando, una indignación que siempre había reprimido. Esa noche, después de que los invitados se fueron, miró su reflejo en el espejo del baño. Sus ojos estaban rojos, pero había algo distinto en ellos, ya no solo tristeza, ya no solo resignación. Había algo nuevo, algo que ni siquiera Clara iba a poder ignorar por mucho tiempo. Desde aquella noche fatídica, Daniel no podía sacar de su mente la imagen de su padre siendo humillado frente a todos. Era como si de repente la realidad se hubiera revelado ante él con una crudeza imposible de ignorar.
Antes siempre había sentido que algo no estaba bien en la manera en que su madre trataba a su padre, pero nunca había entendido la magnitud del problema. Ahora, después de verlo tragarse las lágrimas y forzar una sonrisa ante una mesa llena de personas que fingían no haber escuchado nada, algo dentro de él se rompió. Lucía, por su parte, no comprendía del todo lo que sentía. Era aún muy pequeña para darle un nombre a la sensación de incomodidad que se instalaba en su pecho cada vez que recordaba la escena. Pero algo sí sabía con certeza, no estaba bien, no era justo que su papá tuviera que soportar eso. Durante los días siguientes, los dos hermanos apenas hablaron del tema. Daniel estaba más callado de lo habitual y evitaba la mirada de su madre. Lucía, en cambio, comenzó a observarla con mayor detenimiento. Notó cosas que antes pasaban desapercibidas, la manera en que Julián se apresuraba a tener todo listo antes de que Clara llegara a casa, como su mirada escaneaba la habitación antes de decir algo, como si temiera equivocarse. Fue entonces cuando Daniel tomó una decisión. Una tarde, mientras hacían la tarea en la mesa del comedor, dejó el lápiz a un lado y miró a su hermana con seriedad. «Tenemos que hacer algo», dijo con firmeza. Lucía frunció el ceño, sin entender del todo. ¿Hacer algo sobre qué? Mamá no puede seguir tratándolo así. La niña dudó un instante, mordiendo la punta del lápiz. ¿Pero qué podemos hacer? Daniel pensó por un momento antes de responder. No tenía un plan del todo definido, pero sabía que no podían quedarse de brazos cruzados. Si ella cree que está bien hablarle así a papá, entonces veremos cómo le gusta cuando le hacemos lo mismo. Lucía lo miró con los ojos bien abiertos. ¿Te refieres a tratarla como ella trata a papá? Exacto. Ignorarla, hacerle comentarios tontos, reírnos de ella cuando se equivoque, como hace con él. Lucía se sintió un poco nerviosa. Nunca había desafiado a su madre, ella era una figura de autoridad en la casa, alguien que imponía respeto sin necesidad de gritar. Pero cuando miró a su hermano, vio una determinación que la convenció. Está bien, aceptó. ¿Cuándo empezamos? Desde ahora. Y así fue. Esa misma noche, cuando Clara llegó a casa cansada de la boutique, esperó que los niños fueran corriendo a saludarla como siempre. Pero esta vez Daniel y Lucía ni siquiera levantaron la vista del televisor. Buenas noches, saludó ella con su tono habitual de autoridad. Silencio. Julián, nervioso, miró a sus hijos. Daniel, Lucía, su madre les está hablando. Daniel apenas hizo un gesto con la cabeza, sin apartar la vista de la pantalla. Ah, hola. Clara frunció el ceño. ¿Eso es todo? ¿Desde cuándo no se me saluda bien en esta casa? Lucía se encogió de hombros. Es que estamos ocupados, murmuró. Julián los miró con extrañeza, pero no dijo nada más, se quitó la chaqueta y se dirigió al comedor. La cena transcurrió de manera extraña, Daniel y Lucía hablaban entre ellos, hacían bromas y reían, pero apenas dirigían la palabra a su padre. Cada vez que él intentaba opinar sobre algo, Daniel le respondía con un tono indiferente o simplemente ignoraba su comentario. En un momento, Julián intentó servirse un poco más de arroz, pero la cuchara resbaló de su mano y cayó al suelo con un ruido seco. «Mira eso», dijo Daniel en tono burlón. «Parece que alguien no sabe usar una cuchara». Lucía soltó una pequeña risa, aunque sentía los nervios apretándole el estómago. Julián levantó la vista sorprendido. «¿Disculpa?» «Nada, nada», respondió Daniel con una sonrisa irónica. «Solo que no pensé que fuera tan difícil». Clara tragó saliva. Pudo notar la tensión en el aire, pero no dijo nada. Sabía que algo estaba pasando entre su esposo y sus hijos, aunque no entendía qué. Durante los siguientes días, la actitud de Daniel y Lucía continuó igual. Si Julián llegaba a casa y hacía un comentario sobre cómo estaban las cosas, los niños lo ignoraban. Si intentaba corregirlos en algo, Daniel suspiraba con exageración y murmuraba, siempre encuentra algo para criticar.
Cuando hablaban de la escuela y Julián intentaba contar una historia suya de cuando era joven, los niños fingían que no les interesaba en absoluto. Vaya. Daniel, qué actitud más desagradable, dijo Julián un día en el desayuno, después de que su hijo lo ignorara por quinta vez. Deberías aprender a respetar. Daniel levantó la vista con una expresión sarcástica. Ah, así se siente cuando alguien te trata como si no importaras. Por primera vez en días, Julián se quedó en silencio. Clara observó la escena con el corazón latiendo rápido. Algo estaba pasando, algo que ni siquiera Julián entendía aún. La lección apenas estaba comenzando. Los días pasaban y Julián comenzó a notar que algo en su casa había cambiado. Al principio pensó que Daniel y Lucía simplemente estaban atravesando una fase de rebeldía. No era inusual que los adolescentes se volvieran distantes en algún momento, y aunque le molestaba la actitud de su hijo mayor, asumió que pronto se le pasaría. Lucía, sin embargo, también mostraba un comportamiento diferente, ya no se acercaba a él como antes ni le pedía ayuda con sus tareas escolares. Si intentaba hablar con ella, respondía con monosílabos o fingía estar demasiado ocupada con sus dibujos. Lo más inquietante era la manera en que los dos lo ignoraban en la mesa. Julián estaba acostumbrado a ser el centro de las conversaciones, a contar historias sobre su trabajo y a dar consejos que todos debían escuchar. Pero últimamente, cada vez que hablaba, sus hijos parecían desconectarse por completo. Daniel se limitaba a masticar su comida en silencio o a mirar su teléfono, mientras Lucía hablaba con su madre, riendo y contándole cosas de la escuela como si su padre no estuviera ahí. Una tarde, Julián llegó a casa después de un día largo en la oficina y encontró a Clara y los niños sentados en el sofá, riendo de algo en la televisión. Se quitó el abrigo y se aclaró la garganta para llamar su atención. ¿Y qué están viendo? Nadie respondió de inmediato. Daniel ni siquiera desvió la vista del televisor. Lucía apenas hizo un gesto con la cabeza señalando la pantalla. Una serie, murmuró. Julián frunció el ceño. Se quedó de pie por unos segundos, esperando que lo invitaran a sentarse con ellos, como solía ocurrir antes, pero nadie lo hizo. Bueno, ¿y de qué trata? Nada importante, dijo Daniel sin emoción. Clara, que normalmente habría intervenido para suavizar el ambiente, simplemente observó en silencio. Voy a servirme un café, dijo Julián, sintiéndose incómodo. Entró en la cocina con un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Los días siguientes fueron aún peores. Cuando se sentaba en la mesa del comedor, sus hijos parecían ajenos a su presencia. Daniel conversaba con su madre sobre temas que excluían completamente a Julián. Lucía le mostraba dibujos a Clara, pidiéndole opinión y riendo con cada comentario. Si Julián intentaba intervenir, la conversación moría inmediatamente o cambiaban de tema. Al principio pensó que era una coincidencia. Luego intentó imponerse. ¿Se puede saber por qué últimamente me están tratando como un fantasma? Daniel levantó la vista con calma y encogió los hombros. No sé de qué hablas. Apenas me miran cuando hablo. Bueno, no todo gira en torno a ti, respondió el adolescente, volviendo a bajar la mirada al celular. Julián sintió un escalofrío en la nuca. No era posible. ¿Desde cuándo su hijo le hablaba así? Esa noche, después de la cena, trató de acercarse a Lucía. Mientras ella coloreaba en la mesa del comedor, comentó tratando de sonar amigable, ese dibujo se ve bonito. Lucía apenas alzó la vista y murmuró un simple, gracias. ¿Puedo verlo más de cerca? Ella deslizó la hoja por la mesa sin mirarlo directamente. Está bien. Julián tomó el papel y lo observó con cuidado, intentando encontrar en los trazos de su hija alguna señal de lo que estaba ocurriendo en su hogar. Era un dibujo de la familia. Daniel, Lucía y Clara aparecían tomados de la mano con grandes sonrisas en sus rostros, pero Julián no estaba en la imagen. ¿Y dónde estoy yo?, preguntó con voz apagada. Lucía levantó la cabeza y parpadeó un par de veces. Ah,
No sé, me olvidé de dibujarte. Julián sintió un vacío en el estómago. Durante las semanas siguientes, la distancia entre él y sus hijos solo se hizo más evidente. Lucía dejó de darle besos de buenas noches. Daniel se encerraba en su cuarto apenas terminaba de comer. Cuando Julián hablaba, nadie parecía interesado en responder. Pero lo peor ocurrió un domingo. La familia solía almorzar junta ese día, un hábito que Julián siempre intentaba mantener con firmeza. Sin embargo, esa vez, al bajar a la sala, encontró a Clara y los niños poniéndose los zapatos. ¿A dónde van?, preguntó. Vamos a comer fuera, respondió Clara con calma. Julián frunció el ceño. ¿Y por qué no me dijeron nada? Daniel se encogió de hombros. No pensamos que te importara. ¿Cómo que no me importa? ¿Desde cuándo toman decisiones sin consultarme? Desde que tú haces lo mismo con papá, dijo Lucía con firmeza. De repente, Clara no reaccionó. No defendió a Julián, no reprendió a los niños. Solo los miró con serenidad. Julián sintió que la sangre le hervía. Esto es ridículo, ¿desde cuándo se comportan así? Desde que entendimos cómo se siente papá cuando tú lo tratas como si no existiera, respondió Daniel. El silencio fue sepulcral. Por primera vez, Clara experimentaba lo que significaba ser ignorada, sentir que su opinión no tenía peso, que las personas que más le importaban la veían como una extraña en su propia casa. Julián los vio salir sin él y sintió el vacío del hogar como nunca antes. Se dejó caer en el sofá con el estómago revuelto. Ahora lo entendía. El problema era que no sabía si aún tenía tiempo de arreglarlo. La furia ardía en su pecho como una hoguera imposible de apagar. Llevaba días soportando el comportamiento de sus hijos, la indiferencia con la que lo trataban, el vacío que se instalaba en su casa cada vez que entraba por la puerta. Se suponía que Clara era la madre, la figura de autoridad, el pilar sobre el que descansaba el orden de la familia. Sin embargo, cada día que pasaba sentía que perdía más el control. Daniel y Lucía la estaban desafiando de una manera que nunca había imaginado posible. El punto de quiebre llegó una noche de viernes, cuando intentó hablar con ellos durante la cena. Como ya era costumbre, sus hijos la ignoraban deliberadamente, hablando solo entre ellos y con Julián. Pero esta vez su paciencia se agotó. Basta, golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que los cubiertos vibraran sobre la madera. ¿Se puede saber qué demonios está pasando aquí? Daniel y Lucía levantaron la vista al mismo tiempo. No había miedo en sus rostros, solo una calma desafiante. ¿A qué te refieres?, preguntó Daniel con tono neutro. No te hagas el desentendido, gruñó Clara. Llevan semanas comportándose como si yo no existiera, ¿acaso hice algo para merecer este trato? Sentado al otro lado de la mesa, Julián bajó lentamente su tenedor y se recostó en la silla, observando la escena sin intervenir. Daniel cruzó los brazos y miró fijamente a su madre. Sí, Clara. El golpe de esas palabras fue inmediato. Clara sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Se quedó inmóvil, con la mirada fija en su hijo, intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué dijiste? Su voz sonó más baja, menos firme. Daniel no titubeó. Te estamos tratando como tú tratas a papá. Te ignoramos, te menospreciamos, te hacemos sentir como si no fueras importante, ¿eso te molesta? El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto. Julián cerró los ojos un instante, como si estuviera reuniendo fuerzas. Clara miró a sus hijos como si fueran desconocidos. ¿Cómo se habían atrevido? ¿Cómo habían podido darle la vuelta a todo de esa manera? Su ira era evidente, pero junto a ella, por primera vez, se abrió paso otra sensación, desconcierto. Eso no es cierto, soltó de manera automática. No sé de dónde sacan esas ideas. De ti, respondió Lucía en un susurro. Siempre has tratado a papá como si no importara. Clara sintió un escalofrío. Eso no es verdad, insistió.
pero su voz ya no tenía la misma fuerza. Daniel entrecerró los ojos. Ah, ¿no? Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que le preguntaste a papá cómo se siente? ¿Cuándo fue la última vez que le diste las gracias por todo lo que hace? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él sin burlarte o menospreciarlo? Clara abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Julián la miraba en silencio. Su corazón latía acelerado, pero ya no por miedo, era otra emoción la que lo recorría en ese momento. Clara sintió un nudo formarse en su garganta. No era posible. Ellos no entendían nada, no veían todo lo que ella hacía por la familia, lo mucho que trabajaba, las veces que intentaba ser una buena madre. Yo no soy así, murmuró más para sí misma que para los demás. Sí lo eres, afirmó Daniel. Y ahora estás sintiendo lo que papá siente todos los días. Las palabras se clavaron en ella como cuchillos. Las palabras se clavaron en Clara como cuchillos. Julián sintió algo romperse dentro de su pecho. Nunca antes había visto a Daniel tan determinado, tan seguro. No había rabia en su voz, no había berrinche, no había exageración, solo estaba diciendo la verdad. Lucía también lo miraba con sus grandes ojos oscuros, llenos de algo que nunca había visto en ella antes, decepción. Julián tomó aire y finalmente rompió su silencio. Ellos solo están reflejando lo que ven en esta casa. Su voz sonaba serena, pero firme. No puedes fingir sorpresa. Has menospreciado mi esfuerzo durante años, como si todo lo que hago fuera insignificante. No importa lo que haga, nunca es suficiente para ti. Clara sintió su estómago retorcerse. Eso no es cierto. Si lo es, la interrumpió Julián sin alzar la voz, pero con una determinación que nunca había tenido antes. Y ya no voy a permitirlo. Ella parpadeó confundida. ¿Qué significa eso? Significa que no voy a seguir callando, Clara. No voy a seguir aceptando que me hagas sentir menos delante de los demás. No voy a seguir tolerando que nuestros hijos piensen que esto es normal. Clara sintió el suelo moverse bajo sus pies. Daniel cruzó los brazos. No vamos a volver a tratarte como antes, mamá. No hasta que aprendas a tratar a papá con respeto. Lucía asintió en silencio. Julián se puso de pie. Voy a lavar los platos, dijo con una calma abrumadora. Daniel y Lucía lo siguieron, dejando a Clara sola en la mesa, con el eco de sus propias acciones golpeando su conciencia. Por primera vez no tenía nada que decir. Clara se quedó sentada mucho después de que Julián y los niños se hubieran ido. El eco de las palabras de Daniel aún resonaba en su mente, no vamos a volver a tratarte como antes, mamá. No hasta que aprendas a tratar a papá con respeto. Esa frase la golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Se pasó las manos por el rostro, sintiendo el peso de una realidad que nunca antes había querido aceptar. Durante años se había convencido de que era la mujer fuerte de la familia, la que mantenía el orden, la que tomaba las decisiones importantes. Se veía a sí misma como una madre ejemplar, como una esposa que proveía estabilidad. Pero ahora, después de ver la mirada de sus hijos y escuchar la voz firme de Julián, comprendió que su imagen no coincidía con la realidad. No era la líder que pensaba ser, se había convertido en el problema. Esa noche Clara no pudo dormir. Se quedó acostada en la cama con los ojos fijos en el techo, sintiendo el espacio vacío a su lado. Julián dormía en la habitación de Daniel desde hacía semanas, aunque no habían hablado de eso directamente. Ella entendía que cada noche que él pasaba fuera de su lado era un mensaje silencioso de que las cosas ya no eran como antes. Por primera vez Clara sintió miedo. No el miedo de perder una discusión o de no tener la última palabra, sino el miedo real de quedarse sola. A la mañana siguiente, cuando bajó a la cocina, encontró a Julián sirviendo café. Lucía y Daniel ya habían salido para la escuela, lo que significaba que estaban solos. Buenos días, dijo con voz ronca. Julián le lanzó una mirada breve y continuó con lo que estaba haciendo.
Clara tragó saliva y se acercó. Quiero hablar contigo. Julián dejó la taza sobre la mesa y cruzó los brazos. Te escucho. Ella dudó por un instante. Nunca había sido buena para pedir disculpas. Sé que he cometido errores, comenzó con dificultad. Nunca me di cuenta de lo que estaba haciendo, de cómo te hacía sentir. Julián no respondió. No quiero que las cosas sigan así, continuó. No quiero que mis hijos me odien. No quiero que tú me odies. Julián soltó un leve suspiro. Te odio, Clara. Ella sintió un pequeño alivio, pero él agregó, eso no cambia nada. El alivio desapareció de inmediato. El daño ya está hecho, dijo Julián con voz firme. Pasé años intentando justificar tu actitud, diciéndome a mí mismo que era solo tu forma de ser, que no lo hacías con mala intención. Pero al final el resultado siempre era el mismo, yo terminaba sintiéndome insignificante en mi propia casa. Clara sintió que un nudo se formaba en su garganta. Podemos intentarlo de nuevo, propuso. ¿Puedo cambiar? Julián negó con la cabeza. Si realmente quisieras cambiar, lo habrías hecho antes de que los niños tuvieran que abrirme los ojos. El silencio se apoderó de la habitación. Eso significa que, Clara no pudo terminar la pregunta. Julián bajó la mirada por un momento y luego la miró directamente a los ojos. Voy a pedir el divorcio. Las palabras la golpearon como una bofetada. No, no puedes estar hablando en serio. Lo estoy, dijo él con firmeza. Esto no es sano para mí ni para los niños. Necesito salir de este ciclo. Clara sintió pánico. ¿Y los niños? ¿Acaso piensas separarlos de su madre? No, Clara, suspiró Julián. No quiero que pierdas a Daniel y Lucía. Pero ya no puedo seguir en esta casa como si nada hubiera pasado. Clara se dejó caer en una de las sillas, sintiéndose más vulnerable que nunca. Esa tarde, Daniel y Lucía regresaron de la escuela y notaron que algo había cambiado en el ambiente. Su padre estaba más tranquilo. Pero también con una determinación que nunca había visto antes. Su madre, en cambio, tenía una expresión vacía, como si estuviera procesando algo demasiado grande para ella. Durante la cena, Julián decidió hablar con ellos. Hijos, tengo algo que decirles, pronunció con calma. Daniel y Lucía intercambiaron miradas. Voy a separarme de su madre. La reacción fue inmediata. ¿Qué? Preguntó Lucía con los ojos muy abiertos. Daniel, en cambio, permaneció en silencio. Sé que puede ser difícil para ustedes, continuó Julián, pero esto es lo mejor para todos. Lucía sintió las lágrimas arder en sus ojos. Pero yo no quiero que nos separemos. Julián la tomó de la mano. No significa que dejemos de ser una familia, susurró. Solo significa que papá necesita encontrar su propio camino. Daniel finalmente habló. ¿Y mamá? Julián miró a Clara, quien había permanecido en silencio todo ese tiempo. Podrán verla cuando quieran, respondió él. Ella siempre será su madre. Daniel bajó la cabeza y respiró hondo. Lo entiendo. Lucía lo miró sorprendida. ¿De verdad? Daniel asintió. No quiero que papá siga viviendo así. Clara sintió que su mundo se derrumbaba. Julián había tomado una decisión y esta vez no había nada que ella pudiera hacer para detenerlo. Julián despertó aquella mañana sintiendo algo diferente en su pecho, una extraña mezcla de miedo y alivio. La noche anterior había firmado los papeles del divorcio y, aunque aún quedaban trámites por hacer, el peso que había llevado sobre sus hombros durante años parecía haber disminuido. Se sentó en la cama y miró alrededor. La habitación que antes compartía con Clara ahora le pertenecía solo a él. Ya no había vestidos colgados en la silla ni su perfume impregnando la mesa de noche. Por primera vez en mucho tiempo, el espacio era suyo. Y con esa nueva realidad llegó un pensamiento que nunca antes se había permitido tener, su vida también le pertenecía.
Se levantó con una sensación de libertad que al principio le resultó extraña. Se miró en el espejo y observó su reflejo con atención. El hombre que lo miraba de vuelta tenía ojeras marcadas, pero sus ojos se veían diferentes, más despiertos, más vivos. Los primeros días después de la separación fueron un desafío. Había tanto por hacer: reorganizar la casa, ajustar el presupuesto, buscar trabajo. Durante años su mundo había girado en torno a Clara y a los niños, pero ahora debía aprender a moverse por sí mismo. Había decidido que no volvería a depender de nadie. Con la ayuda de un amigo consiguió un empleo en una pequeña librería del barrio. No era un trabajo glamuroso ni bien pagado. Pero era suyo, era un inicio. Cada mañana se levantaba, preparaba el desayuno para Daniel y Lucía y luego salía rumbo a su nueva rutina. Los primeros días fueron agotadores. No estaba acostumbrado a pasar tantas horas de pie, a lidiar con clientes, a tomar decisiones por su cuenta. Pero con cada día que pasaba, su confianza crecía. Una tarde, mientras organizaba unos libros en el estante, su jefe, un hombre mayor llamado Rosario, se le acercó con una sonrisa. «Te ves diferente, Julián», comentó. «Como si estuvieras respirando por primera vez». Julián sonrió. «Creo que eso es exactamente lo que está pasando». Daniel y Lucía fueron su mayor apoyo en ese proceso de cambio. Aunque al principio la separación los había afectado, pronto entendieron que su padre era más feliz así. Daniel, que siempre había sido más reservado, comenzó a demostrar su cariño de formas inesperadas, lo ayudaba con las cuentas, se ofrecía para hacer las compras, incluso lavaba los platos sin que Julián tuviera que pedírselo. Lucía, por su parte, no dejaba de recordarle lo orgullosa que estaba de él. «Papá, ¿te das cuenta de que ahora sonríes más?», le dijo un día mientras lo veía preparar la cena. Julián se detuvo un momento, sorprendido por la observación. Tocó su propio rostro y se dio cuenta de que efectivamente había estado sonriendo sin darse cuenta. «Supongo que sí», respondió con suavidad. «Y creo que es porque por fin me siento libre». Mientras Julián reconstruía su vida, Clara vivía un proceso completamente distinto. Después de la separación se mudó a un pequeño departamento en las afueras de la ciudad. Al principio pensó que sería algo temporal, que en algún momento Julián reconsideraría su decisión. Pero con cada día que pasaba la realidad se hacía más clara: él no iba a volver. Intentó restablecer su relación con los niños, pero no era fácil. Daniel aún la trataba con distancia, respondiendo con monosílabos y evitando pasar tiempo a solas con ella. Lucía era un poco más receptiva, pero algo en su mirada le decía que ya no la veía con la misma admiración de antes. Una tarde los invitó a su departamento para pasar el fin de semana con ella. Preparó la cena con esmero, intentando recrear los platillos que Julián solía hacer. Cuando los niños llegaron, trató de actuar como si todo fuera normal. «Pueden ponerse cómodos», dijo con una sonrisa. «Su helado favorito». Lucía le agradeció con un leve gesto, pero Daniel simplemente se sentó en el sofá, mirando alrededor. Durante la cena, Clara intentó iniciar una conversación. «¿Y cómo va la escuela?». «Bien», respondió Lucía con naturalidad. «Papá nos ayudó con un proyecto de historia», agregó. Clara sintió una punzada en el pecho. «Ah, qué bien», murmuró con frialdad. «¿Y qué tal está su padre?». Daniel la miró directamente. «Está mejor sin ti». El comentario cayó como un golpe. Lucía le dio un codazo a su hermano, pero Daniel no apartó la mirada. «Papá trabaja, está feliz, ya no vive con miedo». Clara tragó saliva. «Yo nunca quise hacerle daño». «Pero lo hiciste», dijo Daniel con dureza. «Y no sé si algún día podamos perdonarte por eso». Lucía bajó la cabeza, incómoda con la conversación. Clara sintió que su garganta se cerraba. Nunca pensó que llegaría a este punto, que sus hijos la verían de esa manera. Siempre creyó que tenía el control, que su familia nunca se alejaría de ella. Pero la verdad era otra.
Esa noche, cuando los dejó en casa de Julián, se quedó unos minutos frente a la puerta antes de tocar. Cuando él abrió, ella lo miró y por primera vez en su vida no supo qué decir. Julián la observó en silencio. «Gracias por traerlos», dijo con voz neutra. Clara asintió. Julián, él esperó. «Yo quería decirte que lamento todo lo que hice». Julián inclinó la cabeza. «No necesitas decírmelo». «Sí, sí lo necesito», insistió ella. «Nunca pensé que te estaba perdiendo. Nunca pensé que estaba perdiendo a mis hijos». Julián suspiró. Eso es lo que pasa cuando uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde. Clara sintió que su pecho se apretaba. ¿Crees que algún día podamos ser una familia otra vez? Julián la miró con suavidad, pero también con firmeza. Somos una familia. Clara, pero no como antes. Sin decir nada más, cerró la puerta. Clara se quedó de pie mirando la madera frente a ella, sintiendo que la distancia entre ellos nunca había sido tan grande. Julián, en cambio, apoyó la espalda contra la puerta y respiró hondo. Había cerrado una puerta, pero al mismo tiempo había abierto otra, y esta vez era solo para él. Julián despertó con el sonido del teléfono vibrando sobre la mesa de noche. El cuarto estaba en penumbra, apenas iluminado por la luz tenue que entraba por la ventana. Se giró en la cama y extendió la mano por inercia, como si aún esperara encontrar a Clara a su lado. Pero el espacio estaba vacío, frío. Soltó un suspiro largo y se quedó ahí mirando el techo sin moverse. Ya habían pasado meses desde la separación, pero la sensación de vacío seguía persiguiéndolo. Su departamento era silencioso, demasiado grande para él solo. La rutina se había convertido en una sucesión de días grises en los que trabajaba, comía solo y volvía a casa sin nadie esperándolo. No había más risas en la cena ni voces infantiles llenando la sala. Por mucho tiempo creyó que su familia siempre estaría ahí, que sin importar lo que hiciera, al final del día su hogar seguiría intacto. Pero se equivocó. Se levantó con esfuerzo y caminó hasta la cocina. Preparó un café sin demasiado entusiasmo y se sentó en la mesa, observando su reflejo en la ventana. Su rostro había cambiado, tenía el ceño más fruncido, las arrugas más marcadas. Se veía cansado. O quizá vacío. Pensó en Daniel y Lucía. Desde la separación los veía con menos frecuencia. Al principio trató de insistir, de pedirles que pasaran más tiempo con él, pero la respuesta de Daniel siempre era la misma, una indiferencia educada que dolía más que cualquier palabra hiriente. Lucía aún se esforzaba por ser amable, pero él sabía que algo en ella también había cambiado. La distancia entre él y sus hijos no se debía solo a la separación, sino a la forma en que todo había sucedido. No era únicamente que ya no vivieran bajo el mismo techo, era que ellos ya no lo veían de la misma manera. Ese fin de semana, Daniel y Lucía fueron a su departamento. Se suponía que pasarían la tarde juntos, pero la incomodidad era palpable. Julián intentó actuar como si todo estuviera bien, como si aún fueran la misma familia de antes. ¿Quieren pedir una pizza?, preguntó esforzándose por sonar animado. No tengo hambre, respondió Daniel sin apartar la vista del teléfono. Julián apretó los labios. Lucía, ¿tú quieres? La niña dudó un momento, mirando a su hermano antes de responder. Podemos comer algo más tarde. La conversación no fluía. Julián notaba la tensión, el esfuerzo que hacían por no demostrar lo incómodos que estaban. Finalmente dejó escapar un suspiro y se pasó las manos por el rostro. ¿Siempre será así? Daniel levantó la mirada. ¿De qué hablas? De esto. De que me traten como si fuera un desconocido. El adolescente se encogió de hombros. No sé qué esperas. Espero que las cosas vuelvan a ser como antes, dijo Julián con un deje de frustración en la voz. Daniel soltó una risa irónica. Eso nunca va a pasar. Julián sintió un nudo en el estómago. Soy su padre. Sí.
Y también fuiste el hombre que hizo sufrir a nuestro padre por años, replicó Daniel con dureza. Lucía lo miró con una mezcla de sorpresa y tristeza. Daniel. Alguien tiene que decirlo, interrumpió él. Julián cerró los ojos un instante. Sé que cometí errores. No son solo errores, mamá, continuó Daniel, mirando a Clara. No puedes tratarnos como si todo estuviera bien solo porque ahora te sientes sola. No nos toca a nosotros arreglar lo que tú rompiste. Hacerte sentir mejor. El silencio que siguió fue pesado. Julián asintió lentamente. Tienen razón. Lucía parpadeó. ¿Qué? Tienen razón, repitió Julián esta vez con más convicción. Yo destruí nuestra familia. Yo provoqué todo esto. Daniel lo miró con desconfianza, como si esperara que su padre agregara un pero en cualquier momento. Nunca vi el daño que estaba haciendo hasta que fue demasiado tarde, admitió Julián. Y ahora no sé cómo arreglarlo. Daniel bajó la vista. Por un instante. El enojo que llevaba dentro se debilitó. No sé si hay algo que arreglar, dijo finalmente. Pero supongo que si de verdad lo sientes, está bien. Lucía se acercó a su padre y tomó su mano. Te queremos, papá, pero las cosas cambiaron. Julián sintió un nudo en la garganta. ¿Algún día podrán perdonarme? Daniel lo miró con seriedad. Tal vez. Pero nunca más serás el mismo padre que éramos antes. Las palabras eran duras, pero Julián sabía que eran la verdad. Más tarde, cuando los dejó en casa de Clara, se quedó un momento frente a la puerta. Cuando ella abrió, lo miró con una expresión serena, ya no había miedo en sus ojos, ya no había rencor. Gracias por traerlos, dijo simplemente. Julián asintió. Clara, ella esperó. No te pido que olvides todo lo que pasó, dijo con voz baja. Pero espero que algún día encuentres en tu corazón la paz que yo nunca te di. Clara lo observó por un momento. Ya la encontré. Su respuesta fue firme, tranquila. Julián entendió que no había más que decir. Asintió con la cabeza y se alejó, sintiendo que el capítulo de su vida con Clara finalmente había llegado a su fin. Esa noche, Julián salió al balcón de su departamento y respiró profundamente. Por primera vez en años no sentía miedo, ni culpa, ni dolor. Estaba en paz. Pero también sabía que algunas cicatrices nunca desaparecen por completo, las llevaba con él, aunque ya no eran cadenas, sino marcas de su propia fortaleza. Y con cada paso que daba hacia adelante, sabía que nunca volvería a ser el hombre que había sido antes. Era libre, y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que realmente importaba. Las relaciones familiares pueden ser complicadas, y muchas veces el verdadero valor de una persona solo se reconoce cuando es demasiado tarde. Julián lo había aprendido de la manera más dura, pero también había descubierto que la libertad y la paz interior eran posibles después de años de humillación.